Buenas tardes, estimada. Le doy la bienvenida a la clase de hoy. Son las 7:03. Es la única que está conectada. Ya voy a dar unos minutitos para que se conecten los otros compañeros y si no, comenzamos la clase solo con usted. Hola, buenas tardes. No se preocupe. Ya nos vemos en unos minutitos. Sí, está bien. Buenas tardes para la compañera que se conectó recién. Estamos dando unos minutitos ya que solo tengo dos conectadas Sí, está para bien, profe, no comenzar, se preocupe. para comenzar con la clase. Está bien. Yo creo que mis compañeros no deben estar al tanto de que hoy había clase. Sin embargo, bueno, yo me fijé en la conversación del WhatsApp y vi que había clase. A lo mejor habrán No, sí está algunos bien, que no no, sí está bien. están. Yo creo que todavía pensaban que seguía la otra profesora. Ajá, también. No, no, pero ella se despidió, ella dijo que ya no iba a dar Que lo pasa, más lo que clases. pasa es que la clase pasada hubieron re poca gente. Pero yo hoy día a la Mm. mañana mandé un mensaje al grupo Sí, no, sí, yo lo y leí, yo lo leí por eso que atiné a la a estar. clase. Sí. Habían dos alumnas que me avisaron que no se iban a poder conectar, ¿ya? Em, Así que si no partimos con las que estamos, ¿ya? Sí, no se preocupe, profe. ¿Somos Está bien. cuántas? Dos, tres conmigo. Eh, pues esperemos un pelín a otra más y comenzamos, pues. ¿Cómo? O si no, partamos nomás y después se van a ir metiendo los otros nomás. Sí, vamos a dar, son las Para 7:07. terminar, si es que se da para terminar también antes. Sí, son las 7:07, a las 7:10 en punto partimos. Ok. Porque como damos la información, la idea es no estar repitiendo lo mismo, ¿cierto? Lo bueno es que igual les queda grabado para quienes se puedan poner al día después. No, a mí este módulo me interesa harto.
Ya, chicas, vamos a comenzar porque aquí, ahí sí. Ya, buenas tardes, estimadas. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, ya que nos corresponde el módulo de farmacología. Ya, hoy día vamos a hacer la primera clase y la presentación del programa, ¿cierto? Y resolver todas las dudas y consultas referente a lo que será, ¿cierto?, el siguiente módulo de farmacología. Primero les cuento que este módulo va a ser dictado por mí, que les habla, que mi nombre es Estefanía Escobar. Ya soy docente en Promundo Chile aproximadamente entre 2 a 3 años, como que ha pasado muy rápido el tiempo. Ya, y les comento que este módulo dura 8 clases. ¿Ya? Donde vamos a tener clases los martes y los jueves desde las 7 hasta las 21 horas, ¿ya? Y como son 4 clases, cada 2 clases vamos a ir haciendo una evaluación, que les voy a dar detalladamente los contenidos, además con su correspondiente fecha de evaluación, ¿ya? Em, Además, ¿cierto? Si tienen alguna duda respecto a la materia, la podemos ir resolviendo a medida que hacemos, ¿cierto?, la clase, ¿ya? Em, bueno, yo me dedico a lo que es la relatoría y además realizo clases presenciales en un instituto, ya que soy enfermera. Tengo el grado de enfermera clínica y también la licenciatura, lo que me da cierto el grado para poder realizar clases. También me dedico a la supervisión de lo que son las prácticas curriculares y de internos de la carrera de técnicos en enfermería, ya para que me conozcan un poquitito. Este módulo es un módulo de farmacología y, como les decía, consta de 8 clases. ¿Ya? Les voy a proyectar el cronograma para que veamos las temáticas que vamos a tratar. Profe, una consulta, permiso. Dígame. Los días de exámenes, el día de examen, ¿cuál va a ser? Porque nosotros trajimos como que un esquema de que el examen lo abren los días domingos y termina el día, al día lunes. Ya. Por el tema de que unos trabajan, por el tema de los que trabajan, ya, más que todo por Yo eso. la verdad llevo harto tiempo trabajando y tendría que preguntar si se puede los fines de semana, porque como ustedes saben, el Promundo no trabaja ni los feriados ni los fines de semana. Entonces, si usted tiene un problema con lo que es la plataforma, ya, aunque me hable el fin de semana, ustedes saben que quedan los grupos silenciados. Ya, yo soy de la preferencia que las pruebas se toman en la semana en base a lo que uno le puede ayudar a resolver el problema, que son los días hábiles, ya no los fines de semana. Desconozco, ¿cierto? A lo mejor están autorizados a tomarle las pruebas los otros profesionales, pero hasta donde yo sé, al menos no, nunca he tomado una prueba un fin de semana, ¿ya? Ah, bueno, de Eh, todas maneras, si se ya puede, ¿no? Bueno. Aquí vamos a ir viendo. La verdad es que, como les digo, siempre trabajamos en general todos los profesores de la misma modalidad. Es decir, sí tienen las 24 horas para dar la prueba, ¿ya? Yo aquí tengo, de hecho, como es una materia un poquito más extensa y bastante densa, no les hago el mismo día la prueba. Les doy un día extra para que ustedes puedan, según el cronograma, poder estudiar también otra vez en sus casas de forma autónoma. Recuerden que este curso, si bien son varias horas de relatoría en vivo, también cuando uno hace curso viene la parte autónoma, que es que usted también repase ya sea por las clases grabadas o el material, ¿cierto?, en su casa. ¿Ya?
sobre todo para aquellos que no se pueden conectar a la clase en vivo. ¿Ya? Aquí están las fechas y lo que está en rojito son las fechas de prueba. ¿Ya? Este cronograma igual se los voy a mandar al grupo del WhatsApp, ya donde tienen acceso a mi número telefónico en caso de urgencia, como les digo, y en un horario prudente, ya si es que tienen alguna duda o alguna consulta, o si el día de la clase, no sé, está enfermo o no se va a poder conectar, me puede avisar, ¿ya? Hoy corresponde al día 14, que es nuestra primera clase donde vamos a hacer esta presentación del programa, donde también se hace una introducción al módulo. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la farmacología, las distintas ramas y disciplinas que engloban la farmacología y algunas acciones farmacológicas, ¿ya? El día 19 va a ser nuestra segunda clase donde vamos a seguir revisando acción farmacológicas y algunos efectos cierto adversos que presentan los medicamentos. ¿Ya? Por ende, la primera prueba, ya que cada dos clases tenemos una prueba, va a ser el día 20 de noviembre, ya que va a ser de la clase número uno y número 2. Luego, nuestra tercera clase, nos vamos para, ¿cierto?, el 21. Vamos a empezar a revisar la farmacocinética, que es una rama de la farmacología, que para nosotros presenta bastante utilidad, por eso la vemos en mucha más extensión. Y esta la vamos a ver en dos clases, además de sumarle el día 26 algunas vías de administración farmacológicas. Y ahí tenemos ya nuestra tercera y cuarta clase y nuestra segunda prueba sería el 27 de noviembre. Luego tenemos clases el día 28, donde vamos a ver, seguimos viendo lo que es farmacocinética en mucho mayor extensión y profundidad con lo que respecta al sistema LATME, ¿ya? Y esto también lo vemos en dos clases. Y después nos saltamos al 3 de diciembre, donde vamos a hacer nuestra sexta clase. Y la tercera prueba sería el 4 de diciembre. Después nos vamos al 5, que tendríamos nuestra sexta clase, perdón, ahí sí, perdón, la séptima. Y el 10 de diciembre, donde es la octava clase, donde vemos un poquito de clasificación de los fármacos según su eh, perfil farmacocinético y una clasificación internacional, ya que nos da de utilidad para poder agrupar algunos fármacos y además de revisar un poquito lo que es la farmacovigilancia, que igual dentro del área de farmacología es bastante importante tomarla en cuenta, ¿ya? Y ahí damos por terminadas las clases, ¿cierto? En vivo, solo nos quedaría pendiente la última evaluación, que esta sería el 11 de diciembre. Por lo tanto, este módulo, ya las clases las damos por finalizados el 10 de diciembre. Después, lógicamente, ustedes continúan en lo que es su curso y les quedaría pendiente de dar la última evaluación. Ya las todas las evaluaciones son a través de internet, ¿cierto? Toda la información ustedes las van a encontrar ahora en el módulo que dice farmacología. No se confundan con uno que se llama la farmacia, porque después no encuentran las pruebas, no encuentran las clases. Está en este que se llama farmacología. Ya, en este módulo usted ahora puede ingresar y va a encontrar el PDF que lo puede descargar. Si bien es un poquito extenso, este PDF lo vamos a ir desglosando en 8 clases y en 4 pruebas, así que no va a ser tan difícil el estudio. Ya, las pruebas son cronometradas, tienen 90 minutos para rendirlas. Una vez que se cumplan esos 90 minutos, las respuestas que se encuentren tiqueadas se envían de forma automática, ¿ya? Y 24 horas donde usted elige dónde darlas. Yo las pongo a las 21 horas, puesto que la gente que trabaja en el día, ¿cierto? La puede dar en la noche y después nos queda todo el resto del día, ¿cierto? Para la gente que trabaja de noche la puede dar en el día. Ya, así que tienen ahí mitad y mitad de día, tanto noche y día para aquellos, ¿cierto? Que se acomoden en las pruebas. Ya, si por algún Que motivo... empieza.
Disculpe, empezarían a las 9 de la noche y terminarían al otro día a las 9 de la noche. Exactamente, es un día completo que tienen para dar la prueba. ¿Ya? Lo otro, ahora es cierto, siempre está la posibilidad de los casos que sean justificados, supongamos que está hospitalizada y enferma y se tuvo que ausentar a clases o a la evaluación. Ya cercano al término del módulo, nos ponemos a hacer el catastro. Usted me avisa, ¿cierto, profesora? Por tal motivo yo no pude dar la evaluación y fijamos una fecha de recuperación, ya que esa fecha de recuperación es para todos la misma fecha, ¿ya? Si otro compañero, ¿cierto? También se enfermó, todos el mismo día dan la prueba bajo la misma, ¿cierto? Criterio de que tiene hasta 24 horas para rendirla. Y si debe más de una, por ejemplo, que estuvo bastante más hospitalizada, tiene un día para dar todas las pruebas que deba, ¿ya? Yo no recomiendo tanto, ¿cierto? Solo dejarlo en caso de emergencia, ¿cierto? Uno nunca sabe cuándo se puede enfermar, pero tienen esa opción, ¿ya? De recuperar en todo momento lo que es la evaluación, ¿ya? Así que todas esas son las temáticas que vamos a ver durante estas 8 clases. Así que nosotros estamos dando por finalizado el módulo el día 10, perdón, de diciembre y el 11 solamente les queda la prueba. Ya una vez que ustedes envían el cuestionario, su prueba, tienen derecho a acceso a saber, ¿cierto?, a la corrección, cuántas malas tuvieron, cuántas buenas, cuáles fueron las respuestas de aquellas que estuvieron malas, ya contestadas de forma errónea, y si les queda alguna duda de la respuesta, la podemos revisar también en clases una vez, ¿cierto?, si es que no hay nadie que esté pendiente. ¿Ya? Todas las consultas que respecten a la clase, como por ejemplo horario, ya el tema de la asistencia o lo que tenga que ver netamente con la materia, ¿cierto? Lo pueden ver directamente conmigo. Ya para otros problemas, por ejemplo, como administrativos, lo ven con los profesionales que corresponden. Recuerda que tenemos nuestra área administrativa y también la profesora encargada del acceso a la plataforma. Así que ahí, según la duda que tengan, la dirigen a quien corresponde. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o consulta. Si No, no, para... por el momento no. Ya. Igual, de todos modos, como siempre tenemos una clase antes de la evaluación, yo igual les vuelvo a recordar que tenemos la prueba, ¿ya? Para la prueba usted va a encontrar los links, ¿cierto? En el módulo que se mete, que va a decir farmacología. En este módulo, acuérdense que va a estar el PDF, a medida que avancen las clases van a encontrar las clases grabadas que se suben a la plataforma una vez que se procese la información, que está alrededor, una vez que termina la clase, se demora aproximadamente entre unas 2 a 3 horas y se sube a la plataforma. Ahí usted va a ir encontrando las clases. Además, va a poder ir encontrando las pruebas. ¿Ya? Así que eso. Si no hay más dudas ni consultas, vamos a empezar con lo que es la materia. ¿Ya? Vamos ahora a proyectar nuestra clase. Ya, este material, como les decía, ya está disponible y para que lo puedan ir revisando y resolviendo algunas dudas. ¿Ya? Así que muy bienvenidos a todas y a todos los que se vinieron conectando. Llegamos hasta 7 conectados, ya, a su curso de auxiliar de farmacia y bodega. ¿Ya? Este es nuestro módulo que corresponde al de farmacología, donde vamos a revisar, ¿cierto?, las temáticas que fueron entregadas en el cronograma. Y hoy día vamos a partir un poquito con lo que es la introducción a la farmacología. Históricamente siempre ha resultado una rama, ¿cierto?, una disciplina que es bastante difícil, ¿ya? Por todo lo que implica saber
para poder recetar. Es por eso que no todos los profesionales pueden hacerse cargo de lo que es una receta médica, porque para esto necesitamos un sinfín de conocimientos para poder hacerlo. Ya, entonces siempre ha sido una rama que ha costado mucho, sobre todo en el área de salud de las carreras que están relacionadas, ¿ya? Con respecto a lo que es la farmacología, ¿ya? Así que vamos a ir resolviendo de dónde proviene esta palabra farmacología, ya que nosotros la asociamos harto a los fármacos, terapia farmacológica, lo utilizamos harto y hoy día vamos a aprender que no solamente existe la farmacología, sino que existen muchas otras disciplinas que derivan de esta. Por eso es importante conocer qué significa de forma etiológicamente la palabra. Y esta es una palabra que deriva del griego con la palabra fármaco. Y aquí viene la gracia, que esta palabra, este prefijo, por así decirlo, es una palabra compuesta y que fármaco significa medicamento o droga. Y ahora vamos a entender por qué nosotros a veces hablamos de drogas, las drogas que conocemos como tal, como drogas ilícitas, pero los fármacos también son drogas, ¿ya? Así que vamos a aprender también la definición de lo que es un fármaco. Y además esta palabra, farmacología, también tiene la segunda parte que está compuesta por el logos, que el logos significa el estudio o el tratado de, ¿ya? Por lo tanto, nos dice que una definición bastante aceptable de la farmacología sería que es el estudio o el tratado de las drogas o los medicamentos. En el fondo, ¿cierto? Nos dice que es la que se encarga de estudiar los fármacos. ¿Ya? Por eso podemos decir que la farmacología se define como el estudio de los medicamentos o de las drogas, y este estudio es un estudio bastante complejo y amplio. Es por eso que surgen muchas ramas o disciplinas que derivan de la farmacología. Yo les decía que es bastante difícil saber recetar un medicamento porque son muchos aspectos en los que hay que fijarse de un fármaco, no solamente en la acción farmacológica, ¿ya? Sino que en los efectos adversos que podemos encontrar de un fármaco o, por ejemplo, también en lo que es las interacciones medicamentosas. Por eso siempre se hace el llamado, sobre todo ustedes, ¿cierto? Parte de este curso, ¿cierto? Es que se hace siempre el llamado a no automedicarse, ¿ya? Porque no todos los fármacos tienen el efecto deseado en todas las personas. Por eso, esta disciplina engloba, ¿cierto? Este estudio engloba, por ejemplo, la historia, el origen de este medicamento, las propiedades físicas y químicas que poseen. También se estudian las presentaciones, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción del fármaco, la distribución, la biotransformación y la eliminación de los fármacos y los usos con fines terapéuticos que les damos. ¿Ya? Em, por eso nos dice que es básicamente un estudio completamente íntegro de lo que es un fármaco. Es bastante lo que hay que estudiar con respecto a lo que es la farmacología, ¿ya? Así que aquí van a aprender nuevos conceptos, ¿ya? Lógicamente el curso está enfocado a, mm, a lo que ustedes lo van a llevar a la aplicación, ¿ya? Dice que ya que la farmacología se encarga del estudio de un fármaco, ¿cómo se puede definir un fármaco? Ya tenemos un poquito de dónde proviene la palabra y entonces nos dice que un fármaco se define como toda sustancia química
que altera el funcionamiento, perdón, del organismo de los seres vivos. Este se debe por interacciones a nivel molecular. Entonces tenemos aquí un fármaco y este fármaco es el que va a provocar esta alteración en el funcionamiento a nivel molecular. Específicamente nos dice que a nivel del protoplasma, y esto nos dice que es en toda la célula en un conjunto. ¿Ya? Por eso a veces hablamos de que le decimos fármaco o drogas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en pacientes que necesitan ser reanimados, nosotros utilizamos los que son las drogas vasoactivas, ¿ya? Que nos van a ayudar a que el paciente pueda recuperar ciertos latidos, va a mantener estable una presión, porque lo que van a hacer provocan un cambio en la persona. Y ciertos fármacos se le agracia según la acción farmacológica que provoquen, ya donde realicen ese cambio, si puede estimular el organismo o generar una depresión de este, ¿ya? Así que por eso tenemos que el fármaco va a ser toda sustancia química que va a provocar una alteración en el funcionamiento del organismo de los seres vivos. Con la idea en este caso, lógicamente, ocupamos esta interacción como una forma terapéutica, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar. Ah, olvidé decirles también, perdón, antes de continuar, que que con lo que respecta a las clases, ya em, siempre entre medio tenemos un pequeño break. Entre cambio de hora tenemos un pequeño descansito para que ustedes, cierto, no se nos haga tan larga, tan pesada la clase. Ya, así que alrededor de las 8 y por ahí nos tomamos un pequeño descanso. ¿Ya? Dice que la farmacología engloba 9 ramas sumamente importantes que son la farmaconoxia, la farmacocinética, la farmacodinamia, la farmacotecnia, la farmacoterapia y la farmacología clínica. ¿Ya? Por otro lado, también encontramos la farmacología molecular, la toxicología y finalmente la farmacometría. Y estas son, si buscamos otra literatura, podemos encontrar que también existen otras ramas o subramas ya también dentro de lo que es la farmacología. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas ramas que engloban la farmacología. La farmacognosia hace referencia a aquella rama que se encarga de estudiar el origen, caracteres o estructura anatómica y química, pero de las drogas que son naturales. Es decir, se encarga de estudiar aquellos principios activos que son de origen natural. Ya nosotros sabemos que existe el uso de, de drogas que son naturales. De hecho, si nos buscamos, estudiamos la etiología, así, de dónde provienen algunos fármacos, tenemos distintos orígenes. Tenemos fármacos que son de origen animal, otros de origen vegetal y otros que son ya sintéticos. ¿Ya? Y también existen los que son de origen natural. Hay personas que se dedican mucho a lo que es, de hecho tenemos farmacias que venden medicamentos a base de principios activos que son naturales. Ya es muy conocido, por ejemplo, el matico por sus propiedades que son cicatrizantes. ¿Ya? Pero como una rama de la farmacología, si bien sabemos que antiguamente la medicina sí estaba basada mucho en lo que era la medicina natural, ¿ya? También es una disciplina y por lo tanto también se debe saber cómo utilizar
estas drogas de forma natural, puesto que también, aunque sean naturales, también pueden tener cierto grado de toxicidad para el cuerpo si nosotros no manejamos en cuanto a las dosis, ¿ya? Por ejemplo, ya el mismo matico, ya si nosotros vamos a utilizar el agua para las propiedades que tiene, hay que saber cómo realizarlas, la fitoterapia, ya, etcétera. También tenemos otra rama que es la encargada, ¿cierto? Es la farmacocinética. Y aquí solo le vamos a dar una pequeña pincelada porque en otras clases las vamos a ver en mayor extensión, ¿ya? Em, que la farmacocinética es la encargada de estudiar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. En palabras simples, es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas y una mejor forma, nos dice aquí su literatura para recordarla, es la siguiente sigla, LATME. Por eso después vamos a ver en extensión este sistema. Acá en la diapositiva tenemos, por ejemplo, un dibujito de una persona, ¿ya? Y arribita tenemos un medicamento. Y tenemos aquí estas siglas, que es una mnemotecnia, en la que usted, ¿cierto?, puede resumir en qué consiste la farmacocinética. Ya a grandes rasgos sabemos que es lo que el organismo le hace a las drogas, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa con el fármaco cuando entra en contacto con el organismo de la persona? No es simplemente el acto de ponerlo, ¿cierto?, en la boca o por las distintas vías de administración que existan, sino que qué es lo que le hace el organismo a esta droga que está ingresando al cuerpo, ¿ya? Y esto lo podemos resumir como la liberación, por eso viene la L, la A de absorción, la D de distribución del fármaco, la M de metabolismo o de biotransformación y la E de excreción del fármaco. Por eso aquí nos hace cierto, va entrando el fármaco, se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, ¿ya? Versus lo que es la farmacodinámica, que nos dice que es la encargada del estudio de los efectos químicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos. Es decir, lo que el fármaco, ¿cierto? La acción que el fármaco realiza o ejerce sobre el organismo. Por eso nos dice que es el contrario de la farmacocinética. Ambas dos son bastante importantes dentro de lo que es su curso, por eso las vamos a ver igual más adelante en otras clases en forma más detallada. Así que ahí tenemos una tercera rama de lo que es la farmacología. También tenemos una rama que comprende la farmacotecnia, que es la rama encargada de ver la preparación y la distribución de las drogas. Ya aquí se encarga de lo que es toda la preparación y también distribuirla a los distintos centros donde éstas se comercializan. ¿Ya? También tenemos la farmacoterapia, que esta es la rama que se ocupa del uso de los fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Ya aquí le damos un uso terapéutico a lo que es el fármaco. Y por eso podemos ver la relación entre el fármaco y la enfermedad. Ya aquí se encarga de estudiar cómo este fármaco va a evitar o va a tratar las enfermedades. También tenemos la farmacología clínica, que es la rama de la farmacología que estudia las acciones farmacológicas tanto en el hombre sano como en el hombre enfermo, ¿ya? Y así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de las enfermedades.
Ya es la farmacología clínica, de donde a veces, muchas veces surgen ensayos clínicos y podemos, cierto, evaluar cómo estos fármacos o drogas, ya qué tan efectivos resultan ser para el tratamiento de algunas enfermedades. Por eso, cierto, nos dice que estudia las acciones de los fármacos que provoca tanto en las personas que están sanos o enfermos. Y la farmacología molecular, que va a ser aquella de encargarse del estudio del fármaco en el organismo, pero a un nivel mucho más profundo y como su forma lo dice, a nivel más molecular en lo que es nuestro organismo. Ya recuerden que nuestro cuerpo, nuestro organismo está conformado por distintas células y que ahí es donde, cierto, a nivel molecular, donde se generan las modificaciones de los fármacos. ¿Ya? Y tenemos una rama que también es la toxicología. En este caso, esta se encarga del estudio de los venenos y de los efectos adversos de los medicamentos. Nosotros acá en Chile tenemos nuestro centro de referencia de toxicología, donde cuando tenemos dudas, por ejemplo, la gente que trabaja en la urgencia o prehospitalaria, o mismo nosotros cuando compramos productos, sobre todo de limpieza o insecticidas, siempre sale el nombre del CITUC, que es el centro toxicológico que tenemos, y sale un número de emergencia. Ya ellos son los encargados de dar las indicaciones cuando hay intoxicaciones y de entregarnos los primeros auxilios que existan. Ya, así que incluso nos sirve cuando existe, si todavía tenemos em, insumos, ciertos médicos que tengan mercurio para saber, cierto, cómo ver los efectos y cómo es la eliminación del mercurio, ¿ya? Em, y también tenemos la última que nos dice, finalmente tenemos la farmacometría, que es la rama que se encarga de estudiar la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Nos mide o estudia, ¿cierto? Ahí la relación entre la dosis y el grado o en la magnitud del resultado que puede generar en el organismo. Dice que las ramas y disciplinas son importantes dentro de la farmacología y es importante que conozcamos por lo menos los conceptos. Ya esta es una pincelada básica que nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender cómo es la farmacología. Como les decía, son muchas ramas que se pueden estudiar, puesto que un fármaco, para poder conocerlo, no simplemente basta con saber el nombre y qué es lo que provoca, sino que un estudio bastante extenso desde su origen hasta los posibles efectos adversos que puede provocar, ¿ya? Em, pero nos dice que las ramas que nosotros les vamos a dar mayor énfasis son la farmacocinética, como les había comentado, y la farmacodinámica, ¿ya? Que en clases posteriores seguiremos avanzando bastante más en detallado respecto a esto. Dice que ahora que conocemos las disciplinas que engloban la farmacología, vamos a revisar lo que es el concepto de fármaco, em, que decíamos que era toda sustancia química que podría generar un cambio o una alteración ahí a nivel sobre todo molecular en el organismo. ¿Ya? Como ya conocemos farmacología y fármacos, ahora podemos irle sumando algunos otros conceptos que a veces suelen ser un poquito parecidos porque todo apunta como hablamos, ¿cierto?, del fármaco, ¿ya?
y es que le podemos sumar la palabra acción, ¿cierto? O el concepto, perdón, acción farmacológica y efecto farmacológico. Están bastante ligados, pero siempre ocurre uno primero y después el otro. Siempre para que ocurra un efecto debe haber una acción, ¿ya? Es, em, y esto, ¿cierto? Es lo que realiza el fármaco. Por eso a veces hablamos la acción farmacológica y el efecto farmacológico. Nos dice que esta acción se define o alude a la modificación que produce una droga en diferentes funciones del organismo. Y el efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica. Por eso yo les decía que primero debe ocurrir la acción para que después se pueda ver, por así decirlo, como el resultado, el efecto de lo que provocó esa acción. ¿Ya? Y dice que entonces, es decir, es donde se produce la alteración de la función del medicamento, em, ya que es donde se produce la manifestación de esta acción farmacológica. Es decir, por ejemplo, tenemos un fármaco que su acción farmacológica em, es, em, es atacar los receptores del dolor, ¿ya? Inhibe los receptores del dolor. Esa es su acción inhibitoria, su acción farmacológica. El efecto farmacológico sería si inhibe los receptores del dolor. ¿Cuál sería el efecto que yo espero? Y la manifestación que voy a poder ver, ya, es decir, ¿qué efecto farmacológico? Sería la disminución del dolor, ¿ya? Así nosotros funcionan los fármacos. Tienen una acción y después un efecto farmacológico. Y ese efecto farmacológico es lo que nosotros no podemos ver la acción que hace el fármaco, ¿ya? Tendría que yo meterme adentro del organismo de la persona, eso ya se encargó alguien de hacer reacciones químicas, de hacer estudios para poder ver dónde hace esa acción, ¿ya? Pero nosotros lo que vemos y podemos cuantificar es el efecto farmacológico, la manifestación de esta acción. Ya, por ejemplo, si tengo una persona ya con fiebre, ya la acción del fármaco va a ir a actuar, ¿cierto?, donde está el problema, ¿cierto?, produciendo la fiebre. Y el efecto farmacológico es que va a disminuir la fiebre, ¿ya? El ibuprofeno, ya su acción farmacológica actúa en estos receptores del dolor, como es analgésico, también disminuye la inflamación y por eso vemos el efecto, ¿cierto? Que quita la inflamación, que disminuye el dolor, ¿ya? Y cierto, ese lo conocemos bastante porque es muy usado para ustedes, ¿ya? Así que sabemos lo que es farmacología, lo que es fármaco y lo que es una acción farmacológica y un efecto farmacológico, ¿ya? Y ahora que conocemos esto, nos dice em, que también tenemos que comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo. Ya cuando hablamos de principio activo, ¿se acuerdan que la droga o el medicamento es aquella que va a ir a producir este cambio a nivel molecular, esta sustancia? Esto es lo que es el principio activo. Y esta se emplea en el ámbito de la química para nombrar el componente que porta las cualidades farmacológicas presentes en una sustancia. En otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite realizar la prevención o tratar o curar la enfermedad u otro tipo de trastorno de salud. ¿Ya? Los medicamentos o drogas no solamente a veces tienen principios activos, sino que tienen otros componentes, pero lo que en sí va a generar este efecto es el principio activo, ¿ya? Dice que en la formación de los fármacos se combinan principios activos como excipientes, ¿ya? Y de ahí sale mi medicamento, ¿ya?
El concepto de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que pueden formar parte de este medicamento, que son los excipientes. Estos excipientes no provocan ningún efecto medicinal, ya por eso reciben este nombre. Entonces, un medicamento sabemos que está compuesto por un principio activo y en algunos casos más los excipientes, pero el que realiza la acción de este cambio, ¿cierto? Que va a ser el efecto que va a provocar, lo realiza el principio activo. Los excipientes em, nos sirven muchas veces para darle forma, mejorar la palatabilidad de los fármacos, a veces de generarle mayor estabilidad al fármaco también, ¿ya? Por eso dice que, por ejemplo, un excipiente puede ser, puede generar, ¿cierto? Puede ser saborizar, otros pueden ser diluir, aglutinar o desintegrar, ¿cierto? Y formar parte de del medicamento. Va a depender del excipiente que tenga, porque a veces también nos puede a veces potenciar el fármaco, ¿ya? Y dice que a partir de esta combinación se crean productos farmacéuticos como son las presentaciones que conocemos como los jarabes, las píldoras, cápsulas, emulsiones, grajeas, ungüentos y cremas. ¿Ya? Así que aquí vamos a revisar los principios activos que algunos, ¿cierto? Vamos a ver las principales funciones que tienen. Ya nos vamos a tomar un pequeño recreito. Para continuar, hoy día nos corresponde ver hasta algunos tipos de acciones farmacológicas y la próxima clase avanzamos. ¿Ya? Vamos a dejarnos un pequeño recreo. Si tienen alguna duda, consulta, me la pueden realizar después, ¿cierto? A la vueltecita, si quieren, por mientras pueden repasar y si no, también tomarse un pequeño descanso porque sabemos que los minutos de atención no son muy extensos. Ya la idea es que esto les sirva para que ustedes puedan ir aclarando dudas porque a veces si uno no tiene mucho conocimiento previo, lee la materia, ¿cierto? Y no entiende algunos conceptos. ¿Ya? Entonces estábamos revisando lo que son los excipientes y de ahí vamos a ver las distintas funciones que éstas tienen. ¿Ya? Así que nos damos un pequeño recreo y volvemos entre unos 10 a 15 minutos.
Profe, ¿dónde está la materia? La materia, porque me metí en la plataforma, pero no está esta información, no está en el módulo. ¿Y a qué módulo se metió? A farmacología. A ver, déjeme revisar, porque hasta donde vi sí estaba. Es Déjeme, que ni siquiera está tu nombre, déjeme revisar y le comparto la pantalla. porfa. Tengo otra pregunta. ¿Tú estás haciendo técnico en farmacia acá en Promundo? ¿Cómo? ¿Tú estás haciendo técnico de enfermería en Promundo? Por este momento no, estoy tomando este curso ahora. ¿Por? No, porque me interesa el curso de técnico en enfermería. Sí, siempre se están dictando. Ahora hace poco terminé, creo que vamos en otro curso. Tienen que estar pendientes a las fechas cuando inician, si es que le Ya, perfecto. interesa. Pero sí, también ahí hago el módulo de curaciones básicas y avanzadas. Ahí me está cargando. Deme un segundo para que comencemos con la clase. Y ahora voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. ¿Ya? Usted se tiene que meter Ya, al módulo que dice farmacología, que en la imagen sale como unas pastillas afuera, unos medicamentos. pero es que ¿Ya? en eso me metí, po. ¿Ya? Y ahí va a encontrar este link donde dice PDF, bodega y almacenamiento. Ya ver, y lo descargamos. Ah, se deben haber confundido en subir el material. ¿Ya? Por eso, Ya, voy a avisarle a la encargada de la plataforma para que se lo suban hoy, ¿ya? por favor. Y voy a revisar, ya, pero ahí sí van a encontrar aquí, debiera esto cambiar durante el transcurso de ahora cuando les des aviso y ahí lo van a encontrar, ¿ya? Vamos a continuar entonces con nuestro módulo, que es el de farmacología. Y estábamos revisando los conceptos de fármaco, acción farmacológica, efecto farmacológico y llegamos hasta lo que era cierto el principio activo. Revisamos las distintas ramas o disciplinas que engloba lo que es la farmacología. Y quedamos, ¿cierto? Aquí en revisar, ¿cierto? Que los medicamentos tienen el principio activo, que es en el fondo el que va a ir a hacer esta transformación en el organismo, y que también están los excipientes. Dice entonces que los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, como por ejemplo da anestesia, da analgesia
o acciones antibióticas o antiinflamatorias, entre otras. Dice que los médicos a menudo recetan medicamentos basados en los principios activos para mitigar ya sea el dolor, em, combatir infecciones o reducir inflamaciones, ¿ya? Y los excipientes en las formas farmacéuticas cumplen diversas funciones, que aquí tenemos una variada, ¿cierto? Un variado ejemplo de las funciones que estos cumplen, ¿ya? Y estas funciones que cumplen son esenciales y para asegurar la eficacia y la seguridad del uso de los fármacos. Por ejemplo, tenemos algunos excipientes que son añadidos al principio activo solo con la finalidad de aumentar el volumen y de dar forma. Sobre todo sabemos que el mayor porcentaje de personas que son una polifarmacia, es decir, que tienen un consumo aumentado de fármacos de forma diaria, em, son adultos mayores. Entonces, si nosotros, el fabricante, crea un fármaco muy pequeño, es difícil de manipular en una persona que tenga cierto menos motricidad fina, que tenga dificultad visual, ¿cierto? Entonces se le agregan excipientes que puedan aumentar el volumen y dar forma, ¿ya? Em, y dice que de este modo los excipientes permiten que los principios activos se presenten también en dosis adecuadas, como por ejemplo, en los comprimidos, los excipientes que van a hacer van a facilitar el aumento del tamaño para facilitar su manejo y su administración. Tenemos ejemplos encontramos, por ejemplo, las metforminas, ya que son hipoglicemiantes. Estas existen de 500 mg y de 850. Ambas vienen en un formato de comprimido bastante grande, que incluso es un poquito, resulta ser a veces molesto para poder tragarse, ¿ya? Pero sí que facilita el manejo, sobre todo, como les digo, para las personas adultas mayores. Versus, por ejemplo, otras pastillas, por ejemplo, existe una muy pequeñita que es el amlodipino, que es un antihipertensivo. Es muy pequeñita la pastilla y su manejo resulta ser a veces dificultoso o requiere de la ayuda de otra persona para su administración, ¿ya? También tenemos otros excipientes que mejoran la estabilidad de lo que sería el principio activo, ¿ya? Estos excipientes lo que van a hacer es proteger al principio activo de la degradación causada por la luz, la humedad o el oxígeno. Esto garantiza que los medicamentos mantengan su potencia y su eficacia durante su vida útil. Por ejemplo, tenemos fármacos que son fotosensibles, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Se le pueden añadir excipientes para evitar que sufran de la degradación al tener contacto con la luz. Y también nos damos cuenta cuáles son esos fármacos a simple vista, porque también el fabricante se encarga de que donde venga contenido, ¿cierto? Este sea, por ejemplo, un envase. Estos, por ejemplo, los jarabes vienen en envases que son estos café, ya, ya que las protege de la luz. En algunos casos, ¿cierto? Le agregamos para protegerlos de la humedad y también el oxígeno porque también los puede dañar, ¿ya? Así que nos mejora la estabilidad y eso nos da, ¿cierto? Que también la durabilidad que pueda tener este fármaco para que perdure, ¿cierto? Mantenga lo que es su potencia y su eficacia al momento de ser utilizado. También tenemos excipientes que están
agregados al fármaco con la idea de facilitar la liberación del fármaco, ¿ya? Algunos excipientes controlan la velocidad de disolución y liberación, perdón, del principio activo en el organismo. Por ejemplo, como nos muestra ahí la diapositiva, tenemos estas cápsulas y sabemos que estas cápsulas, al tener contacto con agua o con la saliva, se vuelven en una cubierta que es totalmente gelatinosa. La gracia de esta cápsula, ¿cierto? Que no se muerda, sino que al ir teniendo contacto a medida que va pasando por el tracto digestivo, va provocando, ¿cierto? Que esta cubierta se va disolviendo gradualmente para ir liberando el fármaco. Es decir, también ayuda a que el fármaco se vaya liberando, ¿cierto? Controlando su velocidad, ya con la cual se va liberando el principio activo en el organismo. También sabemos que los fármacos no son muy agradables, sobre todo para nuestro público que es pediátrico. Ya los medicamentos no son muy agradables, ya, pero cuando adulto uno entiende que tiene que tomárselos, pero los niños no existe ese razonamiento. Entonces, existen excipientes que nos ayudan a mejorar la palatabilidad de lo que son los fármacos. Al agregarles estas sustancias, que lo único que nos van a hacer es aportar, en algunos casos, un sabor, ¿ya? O una textura distinta, eso va a generar una mayor aceptabilidad en este público en particular. Pero sabemos que ese mismo fármaco, ya sin ese excipiente que lo hace tan apetitoso, por así decirlo, em, es el principio activo el que genera el efecto y no el excipiente. Aquí encontramos a veces excipientes que nos dan cierto mejora en la textura de los medicamentos que son líquidos o masticables y lo que hacen facilitar su ingesta. Ya tenemos, por ejemplo, los antibióticos. Sabemos que los antibióticos son bastante malos, pero el fabricante, el antibiótico para un pediátrico lo crea de sabor de frutilla, de damasco. Por eso también cambia un poquito la coloración de este, ¿ya? Así que este excipiente en ese caso sería solo para mejorar cierto... la palatabilidad en los usuarios. También tenemos otros excipientes que también nos ayudan a regular la actividad del fármaco. Y algunos de estos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo o en el organismo. Y por ejemplo, tenemos acá otros comprimidos que son aquellos de liberación prolongada, ¿ya? En el cual se va a controlar la velocidad con la cual el medicamento es absorbido por el organismo. Por ejemplo, aquellos fármacos que se inactivan con los jugos gástricos traen una recubierta de liberación prolongada y lo que hace es que dure más el fármaco, controla su velocidad de absorción a medida que éste va pasando por el tracto digestivo. O si no, se absorbería muy rápido y no alcanzaría a hacer el efecto. Incluso a veces se llegaría, por ejemplo, a, a inactivar antes de poder ser utilizado. Así que cuando tengan estas recubiertas de liberación prolongada o recubiertas entéricas que protejan el sistema digestivo, la mucosa gástrica, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante. Si nos dice que no se puede romper la recubierta, puesto que le sacamos
lo beneficioso en el sentido de la administración del fármaco, ¿ya? Por eso cuando tenemos indicado, por ejemplo, medicamentos vía sonda nasogástrica, nos dice que estos medicamentos no pueden ser macerados, puesto que le quitamos esta propiedad. Entonces sería en vano la creación de este fármaco con estos excipientes, ¿ya? También tenemos otros excipientes que pueden ayudar en la fabricación. Dice que facilita la compresión, el recubrimiento y la formulación de los medicamentos durante su producción. Y también podemos encontrar otras funciones que tengan de acuerdo a la literatura. Esto es lo que más conocemos que se puedan realizar de los excipientes. Pero en resumen, los excipientes son necesarios a la hora de crear un medicamento. Ya dice que son esenciales para lograr la estabilidad, la administración adecuada y la eficacia de los medicamentos, además de mejorar la experiencia del paciente. Ya como sabemos, todo también va en base em, al gusto del paciente, ya según las características de este. Entonces, a veces por eso encontramos de distintas marcas, si bien pueden tener el mismo principio activo, cambia mucho de una marca a otra los medicamentos. Recuerden que no todos los cuerpos, todos los organismos son iguales, por ende a veces algunos excipientes o algunos principios activos pueden a veces causar efectos adversos como dañar, por ejemplo, la mucosa gástrica. Entonces tenemos otro fabricante que se encargó para aquellas personas que sufren, ¿cierto?, de mucha gastritis, de agregarle otros excipientes y generamos, ¿cierto?, el mismo principio activo, pero cambia a veces el tamaño de la pastilla, el color, el sabor. Por ejemplo, tenemos ibuprofeno, no sé si conocen, viene un laboratorio que los crea, un ibuprofeno bastante grande que es como bien rosado, como bien llamativo, es como uno alargado, hay otro que parece como un chubi, también lo encontramos en presentaciones ya de comprimidos blancos, va a depender del tipo de excipiente del que tenga, pero en el fondo todos tienen el mismo principio activo, ¿ya? Y así podemos encontrar como un ejemplo, por ejemplo, yo tengo a mi hijo que usa, si le administro salbutamol, solo con el principio activo y uno que otro excipiente, si lo compro solo por salbutamol, la verdad que le genera bastantes molestias. Pero si le compro de otra marca, uno que se llama el Fecema, al estar compuesto por otros excipientes, para él resulta ser mucho más efectivo. Eso va a depender del efecto que cree en el usuario, ¿ya? Así que sabemos ahora que un medicamento, ¿cierto?, está compuesto también por su principio activo, así como sus distintos excipientes que pueden ser agregados con, al menos aquí nos aparecen 6 funciones o propósitos por los cuales se les agrega. Así que siempre uno tiene que ser como comprarse zapatos a la medida, ¿cierto? De acuerdo al fármaco, a lo conveniente que pueda ser para usted, ¿ya? Así que ahí tenemos para qué nos sirven los famosos excipientes. Ahora, cuando nosotros compramos un fármaco, sabemos que viene ese tremendo folleto que incluso a veces viene más de un idioma y viene incluso de cómo se llama el principio activo, la dosis que tiene, la cantidad de excipientes. Por ejemplo, incluso algunos fármacos tienen excipientes para mejorar lo que es su palatabilidad, vienen con sucralosa o algún tipo de azúcares. Ya, por ejemplo, esos para pacientes diabéticos, la verdad es que no nos servirían mucho.
¿ya? Sale detallado el tipo de excipientes o, por ejemplo, si usted fuera alérgica a alguno de esos excipientes o al mismo principio activo, ¿ya? Por eso nos sale todo detallado, incluyendo de la acción, el efecto farmacológico, los efectos adversos que puede provocar, una dosis estimada de lo que está permitido del fármaco. Así que es bien interesante y un hábito que debe ser bastante cierto, inculcado, es siempre leer los folletos. Es como cuando nos compramos un electrodoméstico, leer las indicaciones. Es bastante interesante leer los folletos de los fármacos. Y si sabemos que me lo voy a tomar, al menos saber para qué lo que sirve. ¿Ya? Y dice, ¿para qué es importante conocer qué es la farmacología y el efecto farmacológico? Dice que es importante para lograr en este caso poder clasificar los distintos tipos de acción farmacológica que existen y que provocan estos fármacos. ¿Ya? Al menos existen 5 tipos de acciones farmacológicas, las cuales se pueden agrupar en clasificar en algunos fármacos que su acción sea la estimulación, otros que sea la depresión, la irritación, el reemplazo y finalmente la acción infecciosa. Aquí nos van a salir, ¿cierto? Como una gran clasificación donde van algunos fármacos. Ya vamos a revisar hoy día hasta la irritación. Así que hasta aquí, hasta esta diapositiva, una vez que terminemos la clase voy a dar aviso para que les suban el material. ¿Ya? Y después la próxima clase avanzamos y ahí juntamos 2 clases y realizamos nuestra primera evaluación. Ya, estos tipos de acciones farmacológicas encontramos la estimulación y nos dice que como su nombre, em, ya lo que provoca la estimulación es el aumento de la función de las células de un órgano o un sistema del organismo. Un ejemplo claro de este es un fármaco que pueda provocar un aumento en la función celular. Em, y algo conocido por ustedes que sabemos que genera una estimulación a nivel celular y sobre todo a nivel del sistema nervioso central es la cafeína. Es conocida por ser un estimulante y la cafeína incluso se utiliza no solamente la que trae el café, ¿cierto? Sino que como droga como tal también la podemos encontrar en fármacos ya que nos mantiene en alerta, genera una estimulación y aumenta la función del organismo. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que, que tienen dificultad para concentrarse, ya se les administran medicamentos que sean estimulantes y lo que genera, ¿cierto?, es que este sistema despierto sea más receptivo a la información. Por ejemplo, los niños que muy hipoactivos, ya esto les va a generar o con problemas de aprendizaje, también se les dan medicamentos que puedan estimular el sistema nervioso central y mantenerlos más alerta. Ya, por ejemplo, es como parecido lógicamente de acuerdo al fármaco que sea el tipo de estímulo que genere, ¿ya? Pero van a ser todos aquellos que van a aumentar la función del organismo. Hay medicamentos que, por ejemplo, son estimulantes para la producción de alguna deficiencia, por ejemplo, como de alguna vitamina que se tenga en el cuerpo, y esto nos va a generar el aumento de la producción de esta. Versus los medicamentos que son totalmente lo contrario, que sería la acción farmacológica de depresión. Aquí tenemos algunos fármacos que nos van a generar el efecto contrario a la estimulación. Si en el otro aumento la producción de algo en el organismo, aquí voy a generar una disminución de la función de las células de un órgano o de un sistema en el organismo.
Dice que en este caso un fármaco que puede provocar una disminución de la función orgánica fácilmente podría ser un fármaco anestésico o, o los que son los sedantes, por ejemplo, como el midazolam, que es un anestésico endovenoso que genera cierto adormecimiento, o como también el óxido nitroso, que es un anestésico inhalatorio, es como un gas el que se utiliza en los partos o también que se utiliza harto ahora en la odontología para cuando se necesita tratar a niños que le tienen, por ejemplo, pánico al dentista y le genera muchas molestias. Se le administra un anestésico inhalatorio que si bien no le hace perder la conciencia, es solamente una sedación donde hay una disminución en el organismo, ¿cierto? Disminuye su vigilia, la sensación, ¿cierto? De poder sentir el dolor, se encuentra como anestesiado, ¿ya? Em, y, por ejemplo, también tenemos otros fármacos que también generan una especie de depresión, de disminución en las funciones del organismo. Por ejemplo, los niños o las personas que sufren de mucha hiperactividad, como para tenerlos más relajados, más adormecidos. Y la última acción farmacológica que vamos a ver hoy es la de irritación. Este efecto se define como el aumento o la estimulación de la función, pero de una forma violenta, ya sea en las células o los órganos o sistemas, donde se genera una alteración en la nutrición, el crecimiento y la formología de las células. Em, es decir, aquí no es como la estimulación, ya, sino que aquí lo genera, ¿cierto? Esta irritación de una forma violenta que a veces incluso puede generar una hipertrofia o o incluso la disminución de los nutrientes de una propia célula. Por ejemplo, tenemos medicamentos que generan este efecto de irritación. Y a veces también tenemos que decir que podría ser como un efecto secundario de algunos fármacos, pero que dependiendo del uso clínico que se le dé, vemos los beneficios que provocan. Por ejemplo, el yodo, si nosotros lo aplicamos de forma cutánea, puede provocar esta acción violenta eh, sobre la piel, provocando una irritación, sobre todo para aquellas personas que son alérgicas. También en el nitrato de plata lo puede realizar, cierto, esta reacción. Por ejemplo, sabemos que uso médico y dermatológico tenemos muchos productos que contienen ácido acetil, ¿cierto? Que es para el tratamiento del acné. Ya el efecto que genera es irritación, al ser utilizado sobre todo en pieles que son muy sensibles. Pero a partir de esa irritación, a veces, o de disminuir la producción de sebo, de generar irritaciones, que también se va controlando la enfermedad. Por eso depende del uso clínico que se le dé, por eso se prueban las dosis. Por ejemplo, el retinol también sabemos que al aplicarlo tópicamente genera daño, puede generar irritación. Por eso siempre también dentro de las precauciones que nos dicen los fármacos, si genera irritación, dejar su uso. Ya por eso va a depender el médico del uso clínico que le dé a esta acción farmacológica. No en todas las personas se puede dar este efecto. Por ejemplo, los ibuprofenos a veces generan mucha irritación de la mucosa gástrica. Por eso en pacientes que a veces están hospitalizados mucho tiempo y consumen varios medicamentos también para evitar
La irritación de algunos fármacos en la mucosa gástrica es que se le administra de forma profiláctica, lo que es una ranitidina o algún antiulceroso que recubra la mucosa gástrica. ¿Ya? Son acciones farmacológicas que tienen algunos fármacos, pero en este caso a veces puede ser un poquito indeseable la acción que cumple. ¿Ya? Así que eso. Nos quedan unos minutitos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si no, vamos a ir pasando la lista para ir conociéndolos igual, ya que es primera vez que tenemos clases. En nuestra primera clase, para ir viendo cuántos son en el curso, ¿ya? Y como les decía, tiene mi número de teléfono en caso de urgencia de necesitarlo, alguna consulta referente a lo que es la clase y las evaluaciones. Ya, así que eso. Un gusto haberlos conocido de todos modos y nos vamos a seguir viendo. Nos quedan 7 clases más, que ya terminamos por allá por diciembre, la segunda semana, con nuestra última clase y nuestra última evaluación. Voy a cargar la lista para irlos conociendo y va a quedar pendiente el material que lo voy a informar ahora. Recuerden que la clase grabada la van a encontrar ahí igual, donde en el módulo 6 de farmacología. Alrededor de cercano a las 12 ya está disponible, si es que no un poquito antes. Estoy cargando la lista. A medida que los vaya nombrando, me van diciendo presente. Ya, si hay alguien que por algún motivo no puede encender su micrófono, puede usar el chat. Aquí al ladito el Zoom trae un chat donde me puede dejar su asistencia. Ya, así que eso para irlos conociendo igual. Y cualquier aporte que quieran hacer de la clase, a veces tenemos mucha experiencia en lo que es la farmacología, sobre todo si consumimos bastantes medicamentos. ¿Ya? Así que siempre todos los aportes son bien recibidos. Tenemos a Elida Aguilar, Macarena Cuadros, Yamela Delgado, Irene Dicto. Presente. Buenas noches, Irene. Buenas noches, profe. Disculpe. Un gusto y nos seguimos Igual, viendo nuestras 7 clases que nos quedan. igual martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves de las 7 a las 9. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Ante cualquier otro cambio, esta información va para todos. Ante cualquier eventualidad, el cronograma se los voy a hacer llegar igual por WhatsApp. Continuaría así si es que no hay ningún inconveniente. Ante cualquier eventualidad que surja, igual se les avisa siempre con tiempo, ¿ya? A través del grupo. Ya. Daniela Espinosa. Presente. Buenas noches. Un gusto, Daniel. Igual. Cintia González. Presente. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Miriam Hidalgo. Karen Muñoz. Paola Núñez. María Valle. Presente, buenas noches. Buenas noches, María. Yonder Paricahuán. Ah, él me había mandado un mensajito de que iba a estar trabajando. Yamilet Pereda. Buenas noches, presente. Buenas noches, Yamilet. Em, Alvarita Portiño. Beida Rueda. Elvia Sosa. Mayer Presente. Elvia. Sí, señora. Buenas noches, Elvia. Un gusto.
Muchas Eh, gracias igualmente. Mayerlin Torres es la última que tengo. Presente. Buenas noches. Ya, chicas, ¿alguien que me haya quedado que esté conectada? Parece que no. Ya, chiquillas. Si no hay más dudas, consultas se pueden retirar, no hay problema. Recuerden que les quedé debiendo el material, así que lo voy a avisar inmediatamente. ¿Ya? Y nos vemos el próximo martes. Y ya para el día miércoles nos tocaría nuestra primera evaluación, que acuérdense que van a tener 24 horas para darla. Así que un gusto a todas y nos vemos el día martes. Igualmente, muchas gracias. Ya, muchas gracias.